Hola amigos, bienvenidos a Terror Inesperado. El día de hoy les hablaremos sobre los más impactantes fenómenos de circo que no creerás que existieron. Comencemos. Un freak show o en español espectáculo de fenómenos, era un espectáculo de variedades que presentaba rarezas biológicas, personas únicas y con deformidades en su cuerpo. En esta época la medicina era muy arcaica y se desconocía la raíz de estas enfermedades viéndolos así como una aberración y ya no como seres humanos. Los individuos poseían características y capacidades tanto inusuales como grotescas. Los protagonistas eran individuos con alteraciones genéticas, rarezas étnicas, personas con capacidades físicas extraordinarias. También había presentaciones con animales entrenados y artes circenses. Las primeras funciones se realizaron en Inglaterra en el siglo XVII, durante la época victoriana eran muy conocidas las carpas de Tom Norman. Sus deformidades eran tan extrañas para la época y aún para la actualidad, que han servido de inspiración para películas y series contemporáneas como American Horror Story. Jan Libera. Jan Libera nació en Roma en 1884. Era conocido como el hombre de doble cuerpo. Ese segundo cuerpo era su gemelo parásito y a pesar de lo que muchos pensarían se casó y tuvo 4 hijos. A su gemelo le dio el nombre de Jack. Este poseía caderas, muslos, brazos, piernas y una estructura rudimentaria dentro del cuerpo de Jan que parecía ser una cabeza. Se trataba de un parásito epigástrico. Jan trabajó en varios circos y espectáculos de fenómenos del parque de diversiones Dreamland de Coney Island, Nueva York. Se anunciaba en los carteles publicitarios como "El hombre con 2 cuerpos". Y en el año 1936 lamentablemente falleció. Joseph Merrick. Joseph Carey Merrick nació el 5 de agosto de 1862 en la ciudad inglesa de Leicester. Sus alteraciones físicas no se manifestaron hasta que llegó a la edad de 5 años. Sin embargo, tuvo una infancia tranquila, y concurrió a la escuela con otros niños hasta que ocurrió lo que él mismo llamó en su autobiografía: la desgracia más grande de mi vida. Se refería a la muerte de su madre. Debido a las deformaciones de su rostro a las que algunos le encontraron similitud con la de la trompa de un elefante. Fue entonces que recibió su nombre artístico, el hombre elefante. El fallecimiento de su madre cuando Joseph tenía apenas 11 años, introdujo al menor en una situación sin salida, ya que se quedó junto a su padre, que sentía un profundo rechazo hacia él y la situación lejos de mejorar solo se puso peor cuando el señor Merrick volvió a casarse. La madrastra de Joseph era una mujer malvada y misericordia con él. Se burlaba de su aspecto, a tal punto que el pequeño prefería vagar por las calles por horas y pasar hambre a la hora de la cena antes que regresar a su hogar y enfrentar las risas de tan despiadada mujer. Ya en la adolescencia, cansado de los malos tratos recibidos, se fue de casa para vivir en un asilo. Empezó a vender cigarrillos en una tienda, y más tarde, a ofrecer productos de mercería casa por casa. Allí notó la extrañeza y en algunos casos, el horror que despertaba en las personas con su aspecto. Y pensó que quizá la gente podría pagar por ver sus rarezas anatómicas. Merrick se puso en contacto con Sam Tour, un empresario teatral, dedicado al music hall, que, deslumbrado por él, le montó un espectáculo junto a otros fenómenos, en el que Joseph sería la atracción principal. El espectáculo básicamente consistía en Joseph parado en el escenario con poca ropa mostrándole al público desde todos sus ángulos los pormenores de su cuerpo enfermo, para saciar el morbo y provocar el asombro de los presentes. Debido a la falta de una explicación científica hacia su enfermedad, se había divulgado la creencia de que Joseph Merrick era como era porque su madre, embarazada de él, se había cruzado con un elefante y se había asustado tanto que le había traspasado de alguna manera a su retoño la esencia del gigantesco animal. El joven Joseph Merrick utilizaba una bolsa de arpillera y un gorro para cubrir su cabeza y evitar las miradas de horror que le daba la gente cuando tenía su rostro descubierto. Lo cierto es que, a pesar de todo, a Joseph se le daba bien la vida como fenómeno. No se sentía disgustado y ganaba un dinero aceptable. Y salía de gira por el país. Fue en una de sus presentaciones en Londres, a comienzos de la década de 1880, que se topó con Frederick Tribbs, un cirujano que se interesó al instante por su caso. El cirujano notó también que, a pesar de las protuberancias en su cabeza y cara, Joseph no sufría jaquecas y su inteligencia era similar a la de la media. Tribbs presentó al muchacho ante los miembros más destacados de la Sociedad Patológica de Londres. Pero los galenos que lo vieron consideraron al hombre elefante como un monstruo y no un ser humano con una afección detectable.
Y el médico fue duramente criticado por tratar de hacer pasar al joven como un caso científico, según lo que recoge el documental de la BBC La verdadera historia de Joseph Merrick, producido en 1997. Luego de las revisiones del cirujano, Joseph regresó a su vida en el mundo de las atracciones de feria. Pero hacia 1884, en Gran Bretaña se instaló la tendencia de que ese tipo de espectáculos, los de fenómenos, iban contra la decencia victoriana, y muchos espectáculos fueron cancelados. Esto llevó a Merrick a buscar otros horizontes donde exhibirse. Entonces decidió partir a Bélgica, pero el productor de espectáculos que lo acompañaba se quedó con todo el dinero que el joven había ahorrado en sus tiempos de exhibición en público. Unas 50 libras y se marchó. Abandonado y sin un céntimo, Merrick se las arregló para retornar a Inglaterra, pero cuando llegó a la estación de Liverpool Street, en Londres, sufrió un percance que le cambiaría la vida. Una turba de hombres furiosos que estaban en el lugar lo persiguieron, le quitaron el velo y el gorro con el que el muchacho se cubría, y estuvieron a punto de darle una paliza. Cuando llegó la policía al lugar para poner orden y dispersar a los violentos, encontró a Merrick acurrucado en el piso. Lloraba y rogaba clemencia. La policía ayudó al joven a tranquilizarse, y hallaron en uno de sus bolsillos la tarjeta de presentación de Frederick Tribbs, al que telefonearon minutos más tarde. El cirujano se reencontró con su paciente más especial 2 años después de haberse separado de él, y lo llevó a vivir, un poco de contrabando, en una habitación aislada en el ático en el Hospital de Londres, hoy Hospital Real de Londres, para darle al menos un asilo temporal. Tribbs notó que en ese par de años, las deformidades de Merrick se habían agravado y sabía que su final no estaría muy lejos. El 11 de abril de 1890, la infortunada vida del hombre elefante se apagó repentinamente. Merrick dormía sentado, con las rodillas levantadas y la frente apoyada en ellas. Al parecer, en su noche póstuma, quiso acostarse para dormir como lo hacían todos, pero en ese acto, la pesadez de su cráneo provocó que su cuello se dislocara. Murió por asfixia. Tenía 27 años. El joven había dejado por escrito en vida su último deseo, que sería donar sus huesos para que los científicos pudieran investigar las causas de sus deformidades. Hoy, su esqueleto se encuentra en una habitación privada del Colegio Médico del Hospital Real de Londres, al que solo tienen acceso los estudiantes de medicina. Frank Lentini. Frank nació en Sicilia el 18 de mayo de 1889. Era el quinto de 12 hijos, del matrimonio de campesinos formado por Natalia y Giovanna Falco. Lentini nació en Italia con 3 piernas, 4 pies y 2 genitales. Era un bebé sano, a excepción de que el gemelo parásito estaba unido a su cuerpo en la base de la columna vertebral. Esta unión consistía en parte de una pelvis, genitales masculinos y una pierna completa que se extendía desde el lado derecho de la cadera de Lentini. La vida de este joven dio un vuelco a tan solo 9 años desde su nacimiento. Frank viajó a Estados Unidos junto a su padre biológico donde conoció al showman profesional Giuseppe Magnano, quien tiempo después lo llevó al mundo del circo. Frank pasó a la historia no solo por su peculiar físico, sino porque se convirtió en un showman, donde además inspiró varios libros y fue un referente del positivismo y superación. Sin embargo, las críticas para él siempre estuvieron presentes, ya que muchos lo consideraban como un fenómeno o una maldición. Dentro de lo que podía hacer, el joven llegó a patear una pelota de fútbol con su tercera pierna, así como saltar la cuerda, patinar y andar en bicicleta. La vida de Frank no fue del todo mala. En 1907 se casó con Theresa Murray, y tuvieron 4 hijos completamente sanos. Después de su divorcio en 1935, Lentini tuvo una segunda mujer, Ellen Siup, con la que convivió hasta su fallecimiento, causado por una insuficiencia pulmonar el 22 de septiembre de 1966, a la edad de 77 años. Pippi Flip. Elvira Snow y Jenny Lee Snow, mejor conocidas como Pippi Flip o también como las cabezas de alfiler, fueron 2 gemelas que supuestamente eran de Yucatán y que trabajaron en un circo de fenómenos de Estados Unidos durante el siglo XX. Las gemelas Snow formaron parte del World Circus Azo, un espectáculo que se presentaba en Coney Island, Nueva York, trabajo por el cual su familia recibía $75 a la semana para enfrentar la crisis de 1929. Las hermanas eran promocionadas al público como si gemelas hubiesen nacido en Yucatán, aunque habían ocasiones que se modifica su lugar de nacimiento, lo que dependía del lugar de presentación. Se dice que las hermanas realmente no eran de Yucatán, sino del estado de Georgia, Estados Unidos, y sufrían de microcefalia, padecimiento que genera cráneos anormalmente pequeños.
La fama de las gemelas de Yucatán fue tal que llegaron al cine con la película Freaks de 1932 del director Todd Browning. Edward Mordrake. La historia de Edward comienza adulterada por su posición burguesa. Su madre era la condesa de Darlington de mediados del 19, una terrateniente del sur del condado de Portsmouth, en el Reino Unido. Como hijo proveniente de una familia poderosa era envidiado y odiado a partes iguales. Su estirpe y riqueza a heredar le situaba en el foco de la atención pública no solo por esto sino por su increíble enfermedad. Mordrake padeció el síndrome congénito denominado diprosopia o duplicación craneofacial. En realidad consiste en la duplicación congénita del notocorda, una estructura embrionaria común en todos los vertebrados cuya doblez provoca la generación de dos crestas nerviosas que a su vez generan dos estructuras craneofaciales distintas. A diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento, la disprosopia no es debida a la fusión o separación incompleta de dos embriones, es el resultado de una anormalidad en una proteína que marca el patrón craneofacial normal. Dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína, el individuo puede tener hasta 4 orejas, 4 ojos y 2 labios separados. Como curiosidad, el nombre de esta proteína, SHH, Sonic Hedgehog, más tarde inspiraría el del personaje de videojuegos más famoso de la compañía Sega. La excusa científica del movimiento residual convertiría el segundo rostro de Edward en una especie de otro yo, que, según la leyenda, atormentaba su cara dominante con muecas y signos de expresión condicionados por el comportamiento de Edward. Según la leyenda no verificada, la segunda cara parásita sonreía y movía los labios burlándose de su alter ego dominante hasta sumergirle en una depresión que le conduciría finalmente al suicidio. Según la mitología popular, la otra cara tenía una voz tenue que solo Edward podía escuchar. Sus ojos estrábicos nunca se cerraban pero podían llorar y seguir la mirada de todo aquel que lograra fijarse en ella. Mordrake aseguraba también que padecía insomnio debido a los odiosos susurros con los que su gemelo diabólico le torturaba por las noches. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Comenten Freaks si llegaron hasta esta parte. Nos vemos hasta el próximo video.